Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de ActiNext. El día de hoy nos encontramos con un gran invitado, él es David Ortiz, maestro, entrenador, colega, incluso también. Ahorita nos va a platicar un poquito de quién es, qué estudió, pero él es una persona que yo admiro mucho y ya se lo he dicho. Él ha pasado de tener toda una trayectoria como entrenador, como maestro, a tener su propia academia y llevar a niveles muy altos a alumnos de gimnasia y de parkour. Bienvenido, amigo. Gracias, Iberi. Me Hola, da hola. mucho gusto que estés aquí. Sí, bueno, mi nombre es David Ortiz, como ya comentó Siberi. Soy licenciado en Educación Física. Estudié en la Escuela Normal de Educación Física aquí en Morelia, digo ya hace algunos años, y me especializo, me dedico principalmente a trabajar la gimnasia artística y el parkour, ya desde hace aprox 16 años más o menos, pero sí. Y no es poco, amigo. 16 años es toda una carrera, toda una trayectoria. Y además hay resultados que están detrás de Sí. ti sustentando ese tema. Platícanos, ¿cómo ha sido me gustaría que les platicaras cosas que ya me has platicado a mí, de cómo fue tu trayectoria de pasar de empezar a dar clases, incluso cómo empiezas a dar clases de gimnasia y cómo pasas a lo que tienes hoy. Ya pues antes de dar clases de gimnasia, empecé dando clases de parkour. Incluso antes de estudiar la carrera, entrenábamos en un grupito en CU, en las escaleras de Santa María, Ujú. en la calzada de San Diego. Nos juntábamos ahí a entrenar y pues como todo grupito que se hace así como urbano, hay gente interesada que se acercaba a preguntarnos, oye, ¿qué onda? Aquí quién da clases y todo, pero realmente los que eran como un poquito más avanzados, pues querían entrenar, no querían dar clase. Era Claro. como de chimps, yo ando echando mil maromas. Y a mí me surgió como el interés en decir, pues, vénganse, yo les puedo enseñar lo más básico. Entonces se puede decir que mi primer acercamiento a dar clases fue en parkour a chicos que se acercaban a querer hacer lo que hacíamos nosotros. Ujú, Obviamente de forma nada profesional, ujú, prácticamente era, pues no te mates, ¿no? Te ujú. explico y Sí, trata sí, de sí. no matarte. Ya luego de eso fue que para mejorar en el parkour y porque estaba en clavados también, me caí por error en un gimnasio de gimnasia. Y ahí fue donde empecé como a interesarme más, decidí estudiar educación física y como no tenía para pagar la mensualidad, el dueño del gimnasio me dijo, pues date unas clases, te dan 2 clases y entrenas una hora, te dan 2 clases, entrenas una hora, que ahora que lo pienso era medio injusto, pero pues como tenía cierta facilidad para comunicarme con los niños y niñas, Y enseñar. ajá, y aparte como que, pues sí se me daba un poquito esto de dar las clases, pues me empezó a gustar, me metí de lleno a eso, ya fue que me metí a la carrera de educación física y seguía trabajando en ese gimnasio. Al tiempo, pues unas situacioncillas ahí hicieron que me saliera de ahí y me fui a otro gimnasio, pero yo creo que como todos siempre tenemos ideas muy propias, muy como este es mi camino que yo quiero seguir y pues no eran tan afines a las de las academias donde trabajaba. Ujú. Entonces decidí en algún momento renunciar y me fui a echar maromas al pasto, al planetario justamente, y unas chicas que sus mamás tenían locales ahí en Plaza Camelinas Ujú. se acercaron a preguntarme si les podía enseñar. Y dije, pues sí, ¿por qué no? Ya para ese entonces ya llevaba varios años dando clases, ya, si bien recuerdo, ya estaba o en el último año de la carrera o ya había terminado la carrera, algo así. Y dije, pues va, no estaba en el último, ya me acordé. Dije, pues va, empiezo a trabajar con ellas. Eran 2 niñas, 3 niñas, ¿cómo se llaman? Cintia, Mariel y, ay, no me acuerdo del otro nombre, pero eran 3. Un saludo a las niñas. Sí, que ya han de estar Sí, grandísimas. seguramente. Pero sí, compré 2 tapetes de yoga y en esos 2 tapetes de yoga les enseñaba a hacer parados de mano, rodadas, ruedas de carro, cositas así. Y en el área verde, ¿no? Sí, no manches, estaba horrible. Todos los días nos llovía. Dije, Entonces siempre era entre lluvia, lodo, caca de perro. Todos los días "Uy". terminabas así embarrado. Hacías una rodada y decías, no puede ser. Pero curiosamente, pues el primer día eran ellas 2. El segundo día ya invitaron unas amiguitas. Y ya como para el mail ya tenía 2 grupos como de 15 niños que siempre me estaban esperando ahí. Y yo Sin pensaba, querer, así, sí, pues literal. yo decía, pues yo venía a correr y a hacer maromas y cosas así. Y pues ya
está bien, me gusta. Entonces, algunas niñas de las academias donde llegué a trabajar pasaban por ese, pues, ¿cómo se llama esta calle? La que pasa ahí por el planetario. Pero bueno, pasaban por ahí y me vieron, entonces se bajan y, oye, ¿a poco estás dando clases aquí? Y yo, pues algo así. Y se empezaron a quedar, entonces empezó a crecer un poquito más. Y me acuerdo justo de una de ellas que le daba pena decirle, ella estaba en el colegio Gestalt, le daba pena decirle a sus amigos que entrenaba en la calle. Entonces, cuando le preguntaban, porque era muy buena, bastante buena, le decían, oye, ¿tú en dónde entrenas? No, pues es un gimnasio muy exclusivo, no cualquiera puede ir, solo por invitación del profe, ¿no? Y yo así como, bueno, está bien. Y en eso le preguntaban, ¿cómo se llama? Y Natural Gym fue lo primero que se le ocurrió. Y tanto me marcó eso que mi gimnasio actualmente se llama Natural Gym. Así es. Entonces, pues ella fue como la que nos bautizó, ¿no? Y así fue como empecé, pues prácticamente porque no me gustaba la forma en la que trabajaban en donde yo estaba trabajando y yo tenía como unas ideas un poquito diferentes. Afortunadamente todo salió bien, después me llamaron de un colegio, el colegio Herbert, que estoy agradecido enormemente con ellos. De hecho, son un amor las chicas que, pues las encargadas de ahí, que son la familia Bram, y pues ellos confiaron en mí, les gustaba mi trabajo, literal me dicen, pasa a platicar. Era una de ellas, se llama Moni, un amor de persona ella. Me dice, pasa a platicar y vemos qué onda, ¿no? Yo no sabía que ellos eran dueños del colegio Herbert, entonces, pues yo iba en short, una playera rota, de esas de tirantitos, Sí. y cuando llego y veo que era para algo serio, yo la madre, ¿qué estoy haciendo aquí? Y dije, me van a decir que me vaya, ¿no? Y me dicen, a ver, vamos a platicar. Junto a las hermanas, que eran Marilupe y Angélica, si bien recuerdo, y me dicen, a ver, platícanos cómo es tu idea, por qué te saliste del gimnasio donde trabajabas, y así, así, así. Y ya les platiqué, pues, cómo era mi forma de pensar, cuáles eran mis objetivos, cuál era como el camino que yo quería seguir para llegar ahí. Y me dicen muy curiosamente, me gusta, vamos a ver cómo lo hacemos, pero hay que abrir algo. Y ya fue que el colegio en las tardes me lo dejaban como, ellas hicieron la primera inversión para comprar una viga, unas barras, unas colchonetas. Y en las tardes me dejaban el colegio para abrir grupos. Obviamente todo en sociedad con ellas. Estuvo súper padre. Lamentablemente, pues el clima muchas veces no nos dejaba trabajar. Y llegó un momento en donde Moni me dice, ¿sabes qué? Seguir en el colegio es muy complicado. Yo creo que vamos a tener que rentar una bodega o cerrar. Entonces me dice, la opción 1 es pues cerrar porque pues obviamente el clima nos afecta, la situación no es como la más bonita en el colegio en las tardes para que se pueda trabajar. No porque el colegio no estuviera apto para eso, sino porque pues a veces llovía, a veces hacía demasiado calor y ese tipo de cosas. Y decidimos que nos íbamos a ir a una bodega que estaba ahí cerquita y pues ya nos mudamos un ratito. Fue muy gracioso porque como en ese momento apenas íbamos empezando, pues, obviamente no teníamos nada, le dije a mis amigos, ¿saben qué, compas? Ocupo que nos mudemos, son 7, 8 cuadras, están mamados, yo creo que sí pueden. Vamos cargando la viga, cargando los colchones y todo. Rentamos ahí una bodeguilla con Moni, ya fue que nos hicimos como socios bien, porque al inicio pues era de palabra, ¿no? Pero siempre todo tranqui con ella, nunca fue como algo, ¿cómo se podría decir? Como algo injusto para nada, todo lo contrario, siempre fue muy, muy, muy consciente y muy amable con nosotros. Y pues ya cuando nos salimos ya fue que se inauguró como oficialmente un gimnasio. Para ese entonces nos llamábamos Gymnastic Herbert por ser parte del colegio Herbert y Gymnastic porque cuando les propuse Natural Gym me dijeron es que suena como suplementos alimenticios o tienda naturista. Claro. Ajá, entonces dije, bueno, se queda ahí, pero pues con el tiempo fuimos creciendo, luego nos mudamos ahí al Libramiento, por donde está el restaurante El Pirata. Odio ese restaurante, no sabes cómo. El de la esquina. Sí, horrible. Llegué a tener, me atrevo a decir que fuimos el gimnasio de gimnasia con más atletas en su momento. Solo de gimnasia teníamos como 450, 480 alumnas, más karate, taekwondo, no era taekwondo, era artes marciales mixtas, era baile de salón, jazz, yoga, o sea, tenemos muchísima gente, pero así muchísima. Nos estaba yendo de maravilla, pusieron ese restaurante, hubo 2 incidentes, no sé si por ahí los escuchaste, que
Sí. Le dieron cuello a unas personas ahí en el restaurante, estábamos pegados a ellos. Sí. Entonces, La de un día gente- para otro, la mitad de nuestros alumnos se fueron y pues fue como de, bueno, cerraron el restaurante afortunadamente, dijimos, por fin vamos a poder trabajar normal y seguimos trabajando y que lo vuelven a abrir Sí. y que vuelven a darle cuello a otros. Y ahí fue donde los papás de mis alumnos me dijeron, No. o mañana nos cambiamos o mañana nos vamos. Y pues nos tocó. Ujú. Tocó Mudarse. mudarnos a Ciudad Industrial. Digo, yo creo que si no hubieran puesto ese restaurante ahí, nosotros nos hubiéramos vuelto millonarios. Claro. Lamentablemente, pues, pasaban cosas, pues, y nos tocó salirnos de ahí. Mm. Ya con el tiempo fue que les compré su parte a las socias y ya ahora sí adopté tuyo el, completamente. ajá, y adopté el nombre que nos dio mi exalumna, ¿Qué querías? que yo creo que de no ser por esa alumna no existiría ese gimnasio, porque justamente me habían ofrecido en ese momento irme a trabajar a Irapuato, a León, a Ciudad de México, recuerdo, Ujú. y me estaban lloviendo oportunidades de trabajo para irme. Y justamente ella me dijo, no me abandones, o sea, hay que seguirle. Y no sé, me pudo mucho. Entonces decidí quedarme gracias a que ella en ese momento tenía esa intención de sobresalir. Y pues por eso es que le tengo como tanto agradecimiento y pues, yo creo que siempre va a ocupar un lugar muy especial en mi corazón porque gracias a ella el gimnasio se formó. De hecho, su mamá fue la que me dijo, porque cuando me habían dicho, ve a platicar con las personas que se hicieron nuestras socias después, era como, sí, luego, luego. Y la mamá de ella era la que me insistía, ve a platicar, no lo eches en saco roto, uno nunca sabe qué puede salir de ahí. Entonces, gracias a esa familia fue que, Empezó. pues sí, que me aventé a ir a platicar con ellas, todo salió bien, se hizo el gimnasio y también gracias a ella, pues es que tenemos nombre actualmente. Que quién sabe qué anda haciendo ahorita, ya tiene mucho que no sé de ella, pero en donde sea que esté, pues le mando un fuerte abrazo y que sepa que en el gimnasio siempre, siempre va a ser una leyenda. Pero sí. Amigo, para las personas que no saben qué es, ¿nos podrías definir o explicar qué es la gimnasia y qué es el parkour? Ay, me lo pones bien Complicado, difícil. ¿no? Pues Es todo un tema. la gimnasia viene de esto como de hacer al desnudo, hacer con tu propio cuerpo. Entonces son todo este tipo de movimientos que haces tú. Incluso si te fijas en CrossFit están los gimnásticos y están los ejercicios de levantamiento, es así, refiriéndose a lo que haces con el cuerpo. Obviamente ya en la gimnasia se divide en muchas ramas, gimnasia artística varonil, femenil, gimnasia rítmica, acrobática, de trampolín, para todos, parkour, o sea, son muchas ramas. Yo en las que estoy principalmente, pues es en la de gimnasia artística femenil y en la de parkour. Y también un poquillo en la de varonil, aunque actualmente no competimos en varonil, ya tiene ratillo que no. Bien. Pero pues prácticamente la gimnasia viene de esto de hacer con tu propio cuerpo. Y pues ahí ya, pues ahora sí que es un deporte que tiene como varias ramificaciones y depende de cada una, pues ya tiene sus ciertas características. Por ejemplo, la femenil, pues es la artística femenil es ese tipo de gimnasia artística enfocado a las chicas, en donde trabajan 4 aparatos, que son el área de manos libres o piso, el área de viga de equilibrio, las barras asimétricas y el caballo de salto. Bueno, la mesa de salto. Son los aparatos que trabajan ellas. Y en varonil, pues el diferente. En varonil, pues es igual gimnasia artística, pero se va al caballo con arzones, barras paralelas, barra fija, anillos, salto y piso. Comparten salto y piso con femenil, pero ellos tienen sus aparatos aparte. Y así cada una pues tiene pues como su modalidad, pues, ¿no? Cada una es diferente a su manera, pero pues vienen de la misma que es la gimnasia general. Claro. Así. ¿Cómo les ha ido a tus alumnas para que nos cuentes un poquito a nivel competitivo? Actualmente no estamos compitiendo mucho porque me estoy enfocando más en parkour. Yo creo que mi temporada fuerte de competencia fue como del 2018 al 2022-23. En ese tiempo, no manches, en los estatales casi siempre primeros lugares por equipos en casi todo, bastantes campeonas estatales, muchísimas medallistas de regional. Ahorita no tengo el número exacto, pero por ahí en el gimnasio tengo toda la cantidad de medallas
sobre todo de los de equipo, que es en donde me queda medalla a mí. Claro. Porque cuando ganas por equipo participan los 4 mejores puntajes del nivel y del gimnasio que está compitiendo. Entonces, entre todos los equipos sacan sus 4 mejores puntajes y ahí era en donde siempre destacamos muchísimo. Yo creo que nuestra temporada así más fuerte fue como del 20 al 22 más o menos, o del 19 al 21. Lamentablemente con la pandemia pues cambió todo. Sí. Y regresando de la pandemia competimos creo que 1 o 2 años más. Este año fuimos al estatal, pero antes llevaba 30 niñas. Ahorita estaba llevando al estatal, fueron 7, de los cuales 1, 2, 3, me parece que 3 o 4 quedaron campeonas en su nivel y categoría. Y las otras que no quedaron campeonas quedaron con puntajes muy altos, pero, por ejemplo, no quedaron campeonas porque otra de nosotros le ganó. O quedaron como en cuarto, en quinto, pero en general siempre nos ha ido bastante bien, sí. Salvo una competencia que fue la primera que fuimos, el primer estatal. Llevamos 4 niñas y destacaron solamente 2. Las otras 2 les costó un poquito de trabajo, era nuestra primera competencia, todos nerviosos. Claro. Entonces fue como la única en la que no nos fue tan bien. En las demás, siempre afortunadamente, pues hemos buscado la forma de hacer el mejor trabajo posible y normalmente nos ha alcanzado para buenos resultados. Cuando de repente por ahí pasan algunas cosillas que dices, chin, porque no... Yo creo que el deporte, dicen, la competencia es para todos, pero no todos somos para la competencia. Entonces, hay personas que de repente es como de quiero competir y es, oye, pero ven a entrenar más o cumple todos sus entrenamientos del mes mínimo, ¿no? Claro. Entonces, cuando no los cumplen, pues obviamente el resultado no va a ser el esperado. Bueno, el óptimo más bien. No es lo mismo una niña que entrena, yo en ese momento eran 24 asistencias al mes para poder ser parte de la selección. Pero de repente me decían, oye, pues dale chance, o sea, tiene 15 asistencias, pero dale chance. Y pues yo era como de, pues, ok, le damos chance, pero platicábamos con los papás y era, no vamos a lograr el resultado que quisiéramos, obviamente porque no entrena igual que las demás. Y los papás muy conscientes, sí, no hay problema, lo que quiero es que vaya por experiencia. Pero yo creo que eso era algo importante, que nunca les mentimos, nunca fue como de, no, tu niña tiene el potencial para, no, o sea, realistas. Tu niña está entrenando tantos días a la semana, tantos días, quizá tiene alguna condición que le dificulte un poquito o le favorezca un poquito. Y una condición me refiero a que, por ejemplo, hay niñas que son muy grandes y grandes en tamaño y son un poquito pesadas. Entonces, a la hora de subir a la barra les cuesta un poquito más de trabajo. O hay niñas que son muy pequeñitas y a la hora de subir a la viga les queda muy alta. Entonces, depende de ese tipo de factores, también puede llegar a beneficiar o afectar un poquito. Pero afortunadamente casi siempre nos fue muy bien. Y pues eso. Tú mismo dices que la competencia es para todos, pero no todos son para la competencia. ¿Cómo distingues quién sí lo es? Más que la competencia, o sea, sí la competencia, pero también el deporte. O sea, el deporte es para todos, pero no todos somos para el deporte. Ya dentro de los que sí, la competencia es para todos, pero no todos somos para la competencia. Cada vez por eso es un selectivo. Y se va seleccionando. Y ya dentro de la competencia, el alto rendimiento no es para todos. Entonces, nosotros lo que consideramos principalmente suele ser el compromiso de los niños y los papás, el esfuerzo en clase y la constancia. Yo soy una persona que en los niveles de desarrollo estoy peleadísimo con la gente que selecciona el talento. Porque yo digo el desarrollo. A mí no me están pagando por trabajar con alto rendimiento. Bueno, actualmente sí, pero en su momento yo decía, yo no soy quien para cortarle las piernas a una niña y decir, tú no puedes. Entonces yo decía, cúmpleme siendo constante, echándole muchas ganas y ver compromiso principalmente de tus papás. Porque las niñas se comprometen siempre. Pero los papás son los que no. Los papás muchas veces, es que tengo cosas que hacer, es que la quiero que esté en natación, en ballet, en gimnasia y en tenis. Y pues una persona que abarca mucho, en ninguna destaca, a menos que sea extremadamente talentosa. Claro. Pero yo soy de la idea de que Michoacán, lamentablemente, no tiene un nivel a nivel nacional en gimnasia que digas, uy, wow. O sea, Michoacán, incluso si tú checas las memorias de competencias, nunca llega ni a la media, siempre se queda muy abajo. Entonces, si yo me pusiera a decir, no, es que no tienes talento, que no sé qué, no habría... De por sí no tenemos competidores que destaquen en gimnasia como tal. Yo creo que en toda la historia de Michoacán ha habido 2 o 3 que por ahí han destacado y en categorías bajas.
obviamente me van a funar por platicar esto aquí, pero realmente las personas que destacan de Michoacán a nivel nacional suelen ser categorías D, E o cosas así. Es decir, si la categoría A son los niños de 8 y 9 años o 9 y 10 años, en ese mismo nivel está la siguiente, que son más grandes, la siguiente, que son más grandes, y ya la categoría E, que son niñas de 16, 17 y más. Y pues las que suelen destacar son niñas que están en esas categorías porque las de su edad están en niveles más altos. Entonces, eso es algo que no te cuentan aquí y que en Michoacán generalmente te presumen, es que tenemos una medallista de tal, pero ese sí, pero ¿en qué categoría? No es lo mismo decir, tengo una niña de 10 años en nivel 4 o 5 que es campeona regional, que compite contra las de su categoría fuertes, a decir, tengo una niña una chica de 20 años, categoría E, en el mismo nivel que ella, que ganó porque eran 5. No sé si me explico. Sí. Incluso a veces son 2 en la categoría. Y gana. En Secufita hace poco salió un reportaje de unas chicas que ganaron en una competencia medallas, pero justo en esa competencia eran 3 en su categoría, entonces ganaron porque eran 3. Claro. Y dices, pues sí, pero eso no lo platican a los papás. Entonces yo creo que como papá si te interesa ver el nivel de contexto, los... ¿no? También. Pues hay que investigar con cuántos competimos, cómo nos va, cosas así. Pero sí, lamentablemente Michoacán no tiene un nivel tan alto, entonces yo para seleccionar a las atletas que compiten les pido principalmente compromiso, dedicación, compromiso de los papás, esfuerzo, constancia, y con eso generalmente se logra sobresalir aquí. Es justo, yo en varias entrevistas que he tenido aquí a algunos entrenadores de diferentes disciplinas, platicábamos esto y coincido con muchos entrenadores en cuanto a que depende, yo les decía, mucho del éxito de un atleta o que llegue a niveles muy altos depende de 3 cosas. El entrenador, que tenga la disponibilidad, el nivel como para llegar alto y que esté comprometido, ¿no? Lo mismo, pero de parte del alumno o del atleta en este caso, y la familia importa también mucho. Si no hay apoyo de parte de la familia, si no hay la disponibilidad, incluso en temas más en México en el que no hay a veces el recurso para hacer los viajes a competencias o incluso temas de uniformes o de implementos en otros deportes, no puedes llegar a niveles tan altos, ¿no? Es complicado. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu secreto entonces para qué metodología llevas o en qué te enfocas para que un atleta sobresalga? Fíjate que más que nada fue el sacrificio que hice durante muchos años, porque durante muchos años era no dormir, no dormir, no dormir, para estar pensando, ok, quiero que logren esto, cómo le puedo hacer, y uno dice, es bien fácil hacerlo en papel y ya luego lo llevas a la práctica, pero yo tenía un conflicto muy grande porque decía, ok, en ese tiempo tenía grupos de hasta 47 niñas y obviamente con 4 o 5 auxiliares que me apoyaban en cada grupo, pero lo que me decían los mismos chicos que trabajaban conmigo es, carnal, estás loco, se está loco. El domingo a las 6 de la tarde estaba acostado en el gimnasio viendo el techo así. Y ahí pensando, ok, si acomodo esto, si hago esto, si pido este material, si... Y me obsesioné tanto que durante mucho tiempo prácticamente mi vida solamente era eso, el estar pensando en cómo puedo hacer para que mejoren. Obviamente sirvió mucho el compromiso que tenían los niños, pero actualmente ya cambió mucho. Actualmente ya no estoy ni igual de loco ni pienso de la misma manera. Ahorita yo creo que lo que me está motivando mucho y me está funcionando mucho con los niños y con las niñas obviamente es dejar de lado la competencia un poquito y enfocarnos un poquito más en la parte divertida. Porque antes teníamos competencias a cada rato, cada 3 meses, cada 2 meses, entonces siempre estabas con miras competitivas. En 2 meses tenemos tal competencia, nos urge sacar esto. En 3 meses tenemos el estatal, en 3 meses tenemos el regional. Entonces siempre tenemos una competencia en puerta que por un momento perdimos el suelo y se nos olvidó que aparte de competir hay niños que no van a eso, que van a pasarla bien, a divertirse. Claro, los resultados que obteníamos en ese momento pues, lo justificaban hasta cierto punto. Pero en algún momento en ese tiempo éramos 16 entrenadores en el gimnasio de gimnasia, más los 2 de karate, éramos, en total de entrenadores de las diferentes disciplinas éramos como unos 27, 28. Pero yo me encargaba justamente solo de los equipos competitivos.
y pues todo era enfocado a la competencia. Ujú. Los entrenamientos para la competencia, la dieta para la competencia, tienes que ir con el psicólogo para ver lo de la motivación, control de Sí. emociones, esto, lo otro. Pero era solo pensar competencia, competencia, competencia. Y hubo una niña que amo, esa niña, te lo juro, se llama Camila Castro, hasta la fecha de repente va a visitarnos. Ya tiene varios años que dejó de entrenar ella, ya de tener como 17, 18 años, yo creo, ya está grandecita. Saludo a Camila. Sí. Ella, por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba chiquita, ella no estaba en mi equipo. Normalmente eran como 5 equipos al mismo tiempo en el gimnasio, pero yo tenía las de competencia y ella estaba en las de recreativa. Y yo siempre he querido muchísimo a mis alumnas, me encariño mucho con ellas, para mí son como mis hijas. Pero en ese tiempo eran 400 y tantas alumnas, entonces 400 hijas. no podía estar todo el tiempo con todas. Claro. Y un día ella llega, cuando se despide, me da un abrazo y cuando se va, a ver si no chillo con esto, me dice, tú a mí nunca me vas a querer como quieres a tus alumnas. Y le digo, no, que a mí nada de eso. Yo a todas mis alumnas las quiero mucho. O sea, que de repente pase más tiempo con una no significa que no te quiera a ti. Y me dice, no, porque yo no compito. Y me dolió bien feo, porque por más que yo le traté de explicar que mi trabajo o mi función en el gimnasio era estar con el equipo competitivo, y el equipo competitivo entrenaba 4 horas diarias, entonces pues realmente me salía para ir al baño, me salía para tomar agua, y me daba rondines cada 10 minutos a ver cómo va este equipo, ok, todo bien, cómo va acá, oye, ¿sabes qué? No me está gustando esto, hay que corregir. Entonces, pues mi atención generalmente estaba en mi grupo. Y sí pasaba a todos los demás grupos y tengo la costumbre de que siempre que paso les acaricio así como la cabecita o luego paso y les doy un abracito y me voy. Como que no notaba yo que al estar tan enfocado en las 40 y tantas líneas de competencia, de repente, no tanto que descuidara, sino que algunas niñas me extrañaban. Porque obviamente, no sé, había días que tenía la carga de trabajo más tranqui y podía dejar a mis auxiliares en el grupo competitivo y yo me iba con los otros grupos un ratito a trabajar. Y porque soy muy especial con el trabajo, entonces no me gusta, esto es muy feo de mi parte, que los profes tengan la libertad de hacer como ellos quieren su trabajo, porque cuando lo permití, hicieron muchas burradas, algunos de los que estaban anteriormente, que sí dije, no lo vuelvo a permitir. Entonces, generalmente voy y yo les modifico, ¿sabes qué? Corrige esto, así, 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 así. Para mañana estoy viendo que tienen estas fallas, entonces necesito que trabajes esto. Entonces me meto demasiado en sus clases. Y de repente le decía, dame chance, hoy me quedo con ellas. Pero pues eran muchos grupos, eran el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, 16. Teníamos del grupo A hasta el grupo O. Entonces eran 16 grupos que entrenaban en el gimnasio diario y pues no podía con todas. Pero de repente cuando tenía chance me iba al grupo D, que era iniciación de 7 a 8 años, ¿no? Y me metí un ratito con ellas. Y luego el siguiente día, si tenía un ratito libre, me iba con el grupo N. Y me estaba pasando así de grupos. Pero justamente coincidió que esta niña me dijo, es que a nosotros no nos quieres como al grupo de competencias porque no competimos. Y yo le explicaba, no, mi trabajo en este momento es ese. Pero si tú te fijas, los fines de semana luego, creo que a ti cuando te di clase en secundaria, pasó que los llevé al gimnasio a entrenar, al Venustiano a entrenar, que fuimos al cerro, que fuimos a escalar. Entonces, mis fines de semana los organizaba de forma que pudiera hacer actividades con mis alumnos fuera del gimnasio, que ir al cerro, que ir a nadar, que les enseñé a patinar o a andar en bici a muchas. Entonces, era así como de, iban papás, iban alumnos, nos íbamos a almorzar, entrenábamos, convivíamos un rato, patinábamos un rato, la ciclovía era nuestro lugar favorito, pero ella no iba los fines de semana por algunas razones, ya sea que sus papás trabajaban o tenían el día ocupado. Entonces ella pensaba que al yo convivir con las otras niñas era porque a ella no la quería. Y se lo expliqué, le costó un poquito entenderlo, pero al final como que me dice, sí, tienes razón, realmente siempre has estado presente, pero ya entiendo que tu trabajo es estar ahí. Eso me pegó tanto que actualmente bajamos 2 rayitas la parte competitiva, o 3 quizá, y me enfoco más en ese tipo de actividades. Por ejemplo, tengo 2 niñas chiquitas que son muy curiosas porque estamos el sábado es nuestro día de no hacer nada. O sea, sí entrenamos, pero de repente David, ¿y si nos compras tacos de carnitas? Hija de su madre, y ahí voy y compro las carnitas, suspendemos el entrenamiento, estamos todos come y come. O David,
Dice Jime bueno, no le dice Jime, dice Espaguetillo que si nos compras paletas de hielo. Y ahí vamos y compramos paletas. Entonces, como que ahora digo, claro que me interesa competir. Y creo que ahorita, competitivamente hablando, sobre todo en parkour, estamos destacando muchísimo. Mucho. Pero me di cuenta que es eso. Porque, por ejemplo, esta niña que me dice de las carnitas y así, se acaba de hacer campeona nacional ahora en agosto. El 31 de agosto, creo, compitió. Y se hizo campeona nacional. Pero es una niña que dices, está chiqueadísima por David, porque que se les antojan carnitas, va, carnitas, que se les antojan tacos, va, tacos, que se les antoja una hamburguesa, o sea, lo que sea. Y justamente eso es lo que digo, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no vi antes que sí, claro que entrenar está bien, claro que competir está bien, no lo es todo, pero no era lo más importante? Y en aquel momento, te estoy hablando de hace 8 o 9 años, para mí era lo más importante. Para mí porque lamentablemente yo en la primaria, en la secundaria me corrieron de las escuelas, en la prepa estuve condicionado toda la vida, en la normal me sacaron varias veces, me di de baja y siempre un lío porque yo estaba acostumbrado a que o haces las cosas bien o no eres nadie para el maestro. Entonces yo como trabajador siempre traté de hacer las cosas bien como para que se valorara mi trabajo y tengo que entrenar más y tengo que trabajar más y tengo que en mi tiempo de descanso mientras como estar viendo cómo hacerle para mejorar. Pero después me di cuenta que era como si yo estuviera reflejando eso de que yo quería sobresalir. Entonces dije, no. O sea, claro que sobresalimos, claro que nos la pasamos muy bien, claro que las niñas lo disfrutaban, pero quizá esta otra parte la estaba descuidando. Y ahora que la atiendo más, tengo mejores resultados y aparte de mejores resultados, las niñas están súper felices. En satisfacción, ¿no? Sí. De repente, sí creo que exagero con esta parte de jugar. Felipollo, el chico que es medallista de plata del Mundial, sí. De repente sí digo, sí me paso de lanza, ya tenemos que podernos hacer algo porque hay veces que tengo un local de videojuegos y es como de, ¿vamos a jugar o qué? Ya estamos jugando. Obviamente después de entrenar, jugamos un rato, los fines de semana llega y de repente digo, carnal, sí le dedicamos mucho a los videojuegos. O igual cuando fuimos a Panamá, ahora al Panamericano en julio creo que fue. Estábamos en Panamá, se trajo tercer lugar de Panamá, pero la competencia fue súper importante. Pero eso de irnos a nadar todos los días, porque estuvimos 10 días ahí, estar ahí nadando todo el tiempo. Nos fuimos a unas islas paradisíacas ahí con su mamá, su tío y él. No manches, increíble. Luego en las tardecitas nos salíamos a caminar, a conocer ahí la ciudad, a buscar lugares para comer. Decía, wow, esto es lo que me gusta de la competencia. Claro. O sea, claro, el tercer lugar estuvo increíble, hubiera estado mejor un primero, yo lo sé. Pero la experiencia que trajimos de allá como personas, no tanto como deportistas, como personas, lo está haciendo crecer muchísimo. Cuando fuimos a Japón el año pasado, en noviembre, le digo, vamos a ir, no nos alcanza el dinero, pero yo cumpleaños en noviembre y aparte de la competencia quiero que sea mi regalo de mí para mí. Entonces fuimos, nos dimos una divertida que digo, ese niño pues podría compararlo con un hijo que no tengo. Podría decir, no, es como mi hijo, porque convivimos de esa forma tan sana, tan bonita, tan chida. Y curiosamente, empecé a aplicar eso más con el resto del equipo. De repente, en el curso de verano, todos se van a jugar a los videojuegos. Le piden permiso a sus papás. Oye, terminando de entrenar, ¿podemos ir el viernes? Simón, van. Y ahora que han convivido más de esa forma fuera del gimnasio, han crecido todos. Qué chido. Y antes era como de, sobre todo en gimnasia pasaba mucho. Los papás era, mi niña viene a entrenar, no a hacer amigas. Y yo vengo por mi niña no a hacer amigos. Eso hace unos 8 años. Ahorita los papás conviven más, platican más. En el Nacional, por ejemplo, uno de los niños decía, yo quiero ir a competir para ir por tacos. Porque Felipe, la primera generación que fueron al Nacional de parkour fue hace 2 años, que fue Felipe, Paco, Cris, Aarón, Romina y Mau, fueron 6. Y teníamos como una regla que si uno ganaba una medalla, él tenía que invitarle los tacos al equipo, como para decir, estoy de buenas porque gané. Y pues todos los días nos fuimos a los tacos a comer y, bueno, a cenar más bien. Entonces, lo que ellos se acuerdan de ese Nacional eran los tacos, porque nos la pasamos bien chidos, los tacotes gigantes y todos felices. Y uno de los niños decía, yo quiero ir al Nacional para ir a los tacos con ustedes. Entonces se me hizo muy gracioso y es un meme en el gimnasio, que los niños quieren ir a competir, no por la medalla, sino por ir a los tacos. Ahora fuimos a Querétaro hace unos meses a una copa que se llama Copa Flag de un amigo que se llama Junior. Él es
Él es extranjero, pero vive en Querétaro. Un tipazo, la neta. Y su copa es súper bonita, cuando puedan vayan. Y cada que terminábamos la competencia, y si encargamos pizza, va. Y ahí nos íbamos a las pizzas. Y al siguiente día, y si nos vamos a los tacos, y va. Y en la noche, y si vamos a conocer el centro, pero todos como equipo. Entonces, eso, lamentablemente, cuando yo trabajaba en otras academias, no pasaba. Era, tú vas, haces tu trabajo, se termina y no conoces a nadie. Y yo decía, ¿cómo que no conozco a nadie si los veo todos los días en el gimnasio? A los papás, a las mamás, a los otros entrenadores. Y no, era como de, tú terminas tu competencia y te desapareces. Y al siguiente día llegas, hola, ¿cómo estás? Y seguimos trabajando y nos vamos. Y acá es una comunidad que se está armando muy bonita. En especial, por ejemplo, la familia de Mau y Romina. El señor se llama Alfred, la señora se llama Bere. Ellos han unido mucho al equipo de parkour porque ellos son como los más, como más metidos en sí, vamos a competir, vamos a hacer esto, vamos a lo otro. Y como que esa actitud que tienen ellos tan bonita, tan amigable con el resto, ha hecho que los otros papás se empiecen a integrar. Entonces, eso me gusta mucho porque, curiosamente, dije, había dos caminos para llegar al éxito deportivo con mis alumnos. Uno, entrenar, 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 y cuando te canses, seguir entrenando. Y otro, hay que pasárnosla bien chido, hay que volvernos bien compas. Bueno, quizá compas no es la palabra correcta, pero hay que tener una relación bonita. Un lazo, ¿no? También. Y esos lazos van a jalar a los demás a que le echen más ganas, se van a esforzar más, en lugar de estar de envidia, el de que es que él gana y yo no, y que van a estar, él gana y yo me siento feliz por él, y cuando yo gane, él se siente feliz conmigo. Entonces, yo creo que eso es lo que debía haber hecho desde el inicio. Lamentablemente, pues no lo sabemos todo desde el inicio, y aún no sabemos mucho, pero esto me ayudó a cambiar mi forma de trabajar, y pues ahora sí veo mejores resultados. Completamente, y definitivamente creo que lo que creaste es como una comunidad, ¿sabes? Y una comunidad que fortaleció lazos, como yo lo veo, con su entrenador, incluso entre sus mismos amigos, con la familia. El deporte, entre todo lo que te da, te llega a dar amigos que te duran toda la vida. Definitivamente. Es algo muy bonito que luego yo también comparto mucho con las personas que me dicen, no, yo no soy bueno en ningún deporte. No importa, no todo es ser bueno. También hay temas de salud, hay parte, es divertido trabajar y conocer personas que están interesados en diferentes áreas, y puedes toparte con personas increíbles, ¿no? en la vida. ¿Nos podrías platicar un poquito ahora sobre el parkour? Porque es toda una evolución, ¿no? ¿Cómo, pues empezó cómo de ser pasa algo de la calle. Ajá, exacto. Sí. Pues el parkour se puede decir que inició ahí a finales de los 80s, inicios de los 90 en Francia. El que lo formalizó lo hizo como ya un deporte, no un deporte, lo hizo como una disciplina ya bien, como un estilo de vida bien, fue David Bell. Pero se podría decir que el que realmente lo empezó fue el papá de él, que él fue el que lo empezó a trabajar como método natural. Ya David Bell fue el que le dio como más forma y lo popularizó ante el mundo. Aquí a México desconozco en qué momento llegó. A mí me llegó, que será como en el 2005 quizá. A ver, ahorita voy a cumplir 34, no fue después, fue en el 2008. Yo tenía como 16 años cuando lo conocí. Entonces hace 17 años más o menos. Fue que lo conocí porque siempre me han gustado los videojuegos. Entonces iba a un ciber que estaba ahí por mi casa, bueno, por casa de mis papás, y descargué un emulador, jugaba un jueguito de Pokémon, andaba todo el mendigo día. Y en una de esas estaba jugando y vi que se reunieron en la computadora del dueño del ciber. No manches, que está bien loco, que no sé qué. Y pues uno es chismoso por naturaleza. Entonces agarro, me paro, me asomo, y había un video, nunca se me va a olvidar, se llamaba Ninja Urbano. Era un chico, no recuerdo si era de Japón, que traía un pasamontañas y estaba vestido de negro. Y agarraba de una barda eran como dos escaleras, pero de edificios diferentes, separada como por 2 metros, y brincaba de una a otra. Y dije, no te pases. Y luego corría y se aventaba un gato, y luego se trepaba un muro. Y yo dije, no, yo quiero ser ninja. O sea, en mi cabeza yo quería ser un ninja. Y era como ser Spider-Man. O sea, era literal el traje de Spider-Man, pero en negro. Pero ahí se llamaba Ninja Urbano. Me entró tanto a la cabeza esa idea que llegué a mi casa. Me fui a la prepa, saliendo de la prepa, llegué a la casa y busqué qué era lo del ninja urbano. Y me acuerdo que vi que decía parkour, dije, esa cosa que no, ni me suena.
empecé a ver cómo se hacían los movimientos, agarré una mesita así chiquita que tenía ahí junto a la computadora en donde hacíamos tarea. Bueno, yo no hacía tarea, mis hermanas. Y la puse y dije, a ver, con que el gato se hace así. Y pues ya voy, me aviento, la mesa se patina y ¡paz! Y dije, ok, mi primera experiencia de parkour no fue la mejor del mundo, pero vamos a calarle. Y en esa mesita empecé a intentar que el speed, que el gato, que el dash, que el lateral, o sea, varias cosillas así. Y luego en el balconcito de la casa, hay, para salir del cuarto al balcón, hay un escaloncito así chiquito. Y a los, ¿qué será? 1,80 m, 2 metros, hay una bardita como por aquí, ¿no? Entonces corría del cuarto, pisaba el escalón y le brincaba. Y luego de ahí, si me daba la vuelta, podía brincar a la azotea. Entonces brincaba y me colgaba y me trepaba. Y luego de regreso decía, pues mide como 40 centímetros el muro. Yo creo que si brinco no me voy hasta la calle. No lo hagan en casa. No inventes. Sí, entonces ahí me puse a intentar y pues empecé a entrenar solito ahí en la casa. Claro. Porque obviamente me daba pena, decía esto es ilegal, ¿no? Me trepo a algún lugar y me van a regañar. Sí. Y buscando en internet encontré justamente una entrevista que le hacen a un chico que le decían el Doc, se llama Israel. Se llamaba, él ya falleció, lamentablemente. Y él era de Ciudad de México, había llegado aquí a Morelia, estaba estudiando medicina o se había graduado de medicina. Y él fue el que como que empezó a armar un grupito. Entonces eran como 6 en ese entonces. Vi la entrevista que le hicieron en donde él explicaba que entrenaban en CEU. Yo no sabía en dónde era CEU, pero pues dije, investigo, ¿no? Llegué un sábado y vi unos morrillos ahí que corrían y le pegaban un árbol y se aventaban. Y en ese tiempo el parkour, al menos el que conocíamos nosotros, no llevaba acrobacias. Era, pues el parkour es el deporte del desplazamiento, o el arte del desplazamiento también le llaman. Entonces, pues se trata de moverte, ¿no? De llegar de un punto A a un punto B, pasando todos los obstáculos urbanos o naturales que haya en el camino, de la forma más fluida, estética y eficaz posible. Entonces, allá en los morrillos andaban que corrían, brincaban una piedra y se trepaban un muro. Dije, no, el paraíso. Entonces me puse a entrenar con ellos. Yo creo que si hay que agradecerle a alguien que el parkour haya llegado a Morelia, y yo creo que eso siempre se lo tenemos que reconocer, es al Doc. Porque el Doc fue quien llegó y cada que llegaban los policías, no, que eso no se puede, él les explicaba, no, mira, el parkour es esto. Una persona muy educada, muy amable. Entonces él como que siempre se hizo cargo del grupo y hasta que me rompí la jeta y ya nos empezó a pedir a todos ahí una carta responsiva. Porque yo era muy arriesgado, era muy tonto. Entonces, a que no se puede hacer eso, ¿cuánto a que paz? Y yo creo que yo fui de los que manchó el nombre del parkour en su momento, con tantos accidentes. Pero el chiste es que él siempre fue muy responsable y él fue el que empezó a formar el primer grupo. Ahorita ese grupo que él formó sigue, se llaman los AB o Atmospheric Vibration, algo así. Ya obviamente él ya no está con nosotros, pero hay otro chico que los atiende. Y pues es un grupito que se juntan de repente ahí a entrenar y todo. Son muy amables todos ellos. Pero sí, el Doc fue el que lo trajo aquí a Morelia. Antes que el Doc hubo 2 chicos que hacían breakdance, que se puede decir que son los primeros que iniciaron aquí, pero gente que no andaba, no eran muy, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Muy responsables, no eran muy, pues hacían cosas que eran indebidas. Entonces, a ellos no los cuento porque para mí ellos fue como el primer acercamiento, pero el que lo formalizó y el que lo hizo bien fue el Doc. Entonces el Doc para mí, pues mil respetos, que él fue el que lo trajo. Y ya se me olvidó la pregunta. No, te iba a decir, ¿pasa el parkour de ser como este tema más urbano, incluso a percepción de las personas, a hoy ser una rama de la gimnasia? Me explicabas la otra vez, ¿no? Sí, fíjate que con eso hay un problema, Pero pues el parkour empezó como deporte urbano. Ya al igual que el skate, al igual que el, ¿cómo se llama? BMX, el breakdance. Ajá. Y como todo deporte urbano, tiene cierto grado como de rebeldía. Como yo creo que el parkour anteriormente se podía ir como ligando a la palabra rebelde. Porque en casa, en las escuelas, en todos lados no estés corriendo, no te trepes ahí, deja de estar brincando. Literal. Y el parkour era, yo quiero hacerlo y lo puedo hacer. Entonces era hacer lo que no te permitían en casa o en la escuela. Entonces yo creo que por ahí era como esta parte que muchos deportes urbanos tienen, que es como ser un poco rebelde. Fue creciendo, tuvo como su auge en algún momento en donde todo el mundo quiso hacer parkour, luego volvió a bajar, luego se volvió a dar otra vez, y como que sí crecía, pero no, sí crecía, pero no. Digo, yo hablo de aquí de Michoacán, de Morelia más que nada. En otros estados desconozco cómo fue,
pero llegó un momento en el que se empezaron a hacer grupitos. Ujú. Y un grupito que los alas de fuego y ellos entrenaban, que el atmospheric ellos entrenaban, que los everjump ellos entrenaban. Y eran como grupitos urbanos que se juntaban a darle ellos solos. Eh, con el tiempo, pues se hizo una necesidad que había niños que querían aprender y necesitaban que alguien enseñara. No hay, hasta la fecha, me parece que todavía no hay cursos especializados para parkour. De hecho, muchos de los que nos dedicamos a trabajarlo somos o exgimnastas o exatletas o entrenadores de alguna otra disciplina que vemos una oportunidad allí que nos gusta y decimos, vamos. Pero, pues en su momento era eso, ¿no? Había gente queriendo entrar, la gente avanzada decía, no, pues yo quiero entrenar, Claro. y uno que otro decidimos, pues yo les puedo ayudar un poquito. Entonces, yo creo que fue como el primer paso para que eso se formalizara un poco más. Porque antes sí ya era una disciplina como tal, pero no había quien enseñara, al menos en Morelia. Ya con 2 o 3 que empezamos a decir, pues nosotros les enseñamos poquito, fue que empezó como a crecer un poquito más porque llegaban nuevas generaciones. Cuando yo empecé, los chicos más pequeños de edad tendrían 15 años. Yo tenía 16, no había uno de 14, pero eran puros adolescentes adultos. Y la mayoría de los que entró en el tiempo que yo entrenaba eran de 20, 25, 18, 17, pero ahorita ya hay chicos yo tengo alumnos de 7 años, 6 años, tengo un alumnito de 5 años que digo, antes no era común, Sí, porque uno, no había alguien dedicado a entrenar, y dos, siempre ha sido un deporte con un riesgo un poquito alto, porque pues es en calle, o en el gimnasio es en cajas, el piso el duro, entonces no, los papás no estaban dispuestos a que su hijo se arriesgara. Entonces, el que haya empezado algunas personas a decir, yo me hago cargo de los nuevos, yo les enseño un poquito, yo los oriento, yo los guío, ayudó a que fuera creciendo. Llegó un momento en el que creció ya bastante y fue que la gimnasia vio la oportunidad de decir, podemos adoptar al parkour como una rama más de la gimnasia, y pues obviamente ahorita el parkour es parte de. Pero hay cierto conflicto porque muchos atletas de la vieja escuela están peleados con la idea de ser parte de algo más, por la idea de que la Federación Internacional de Gimnasia rija algo sobre nosotros. Claro. Digo que hay un conflicto que a mí se me hace quizá un poquito tonto. Digo, hay cosas que sí me gustan, hay cosas que no me gustan, pero no debería haber un conflicto, porque es como si tú juegas fútbol, no te obligan a que juegues como te dice la FIFA. O sea, tú dices, bueno, no sé si es la FIFA la encargada, pero creo que sí. Tú puedes decir, yo juego con mis amigos aquí en la calle ya. Y ponemos que el gol gana, y ponemos que no haya afueras, ponemos que no haya árbitro. Y dices, está bien, o sea, nadie te va a obligar a que no puedes jugar a menos que sea así. Pero hay algunas personas que están como en mucho desacuerdo con que seamos parte de la gimnasia. Yo, todo lo contrario, creo que es bastante bueno, porque gracias a eso se está abriendo la puerta a muchos niños y niñas que son las futuras generaciones. Y pues este pequeño desacuerdo no es así como que ya están peleadísimos, pero sí hay roces. Porque hay atletas aquí en Morelia, por ejemplo, que dicen, yo no estoy de acuerdo, no me gusta y no me gusta su forma de calificar. Y yo les pregunto, ¿cómo califican? No, pues, no, carnal, así no es. Es que nos prohíben. ¿Qué te prohíben? O sea, es como desde el desconocimiento. ¿Sí? Ajá. Sí, entonces yo les digo, realmente el parkour federado y el parkour no federado, la única diferencia que tienen, yendo así como a grandes rasgos, es que tienen sus eventos aparte. El federado tiene sus competencias, obviamente, que vienen pues ya como oficiales, que siguen lo que a ellos no les gusta, que siguen como un código de puntos, un programa nacional, que siguen formas en las que tú como entrenador o como atleta dices, ok, tal ejercicio vale tantos puntos, esto penaliza tanto, entonces yo puedo organizar mi ronda para tener buen puntaje, y están los que dicen, a mí no me gusta que nos digan cuánto vale, pero yo creo que es una forma justa, porque imagínate, si no hay un código de puntos, si no hay reglas, si no hay nada, va a ganar el que le caiga mejor al juez. Entonces, al haber este código, al haber puntajes establecidos, ya todos tienen la misma oportunidad. Ya todos dicen, ok, las reglas son estas, me adapto y puedo ganar o puedo llegar a un buen puntaje. Claro. Pero ellos piensan que es algunos, no muchos, son pocos realmente, piensan que es una guerra entre los federados y los no federados. Pero yo digo no, porque yo como entrenador y de parkour, tengo a mis atletas que algunos son están en la federación y compiten,
pero tengo otros que no los tengo dados de alta aún. ¿Por qué? Porque son nuevos, por esto, por lo otro, pero ellos pueden participar en eventos no federados sin ningún problema. Ellos pueden entrenar en la calle, ellos pueden entrenar en el gimnasio, ellos pueden entrenar como quieran. Más bien, del otro lado es donde no se puede. Si yo soy un atleta no federado, yo puedo participar en mis eventos no federados, pero no puedo participar en no federado porque necesito darme de alta. Entonces dices, no te voy a obligar a que te des de alta. Tú puedes seguir entrenando, tú puedes tener tus eventos, está chido. Y de hecho, el ambiente del parkour no federado es muy bonito. Es muy chido, la comunidad es muy agradable. Pero esta parte de mi ídolo está en contra de y yo también, a veces es lo que genera un conflicto. Claro. Porque te digo, a veces no saben ni siquiera cómo se hace y ya le están tirando arena. Entonces, yo digo, yo fui un atleta no federado toda la vida, yo empecé en la calle, yo empecé igual que todos ustedes y ahora estoy del otro lado. Estoy del otro lado y lo pongo en la balanza y digo, está bastante bien, o sea, no hay problema ni aquí ni allá. Quizá hay algunos detallitos que yo cambiaría aquí, pero hay unos detallitos que yo cambiaría allá, pero no lo puedo hacer directamente. Y lo otro que yo les decía, a veces ha habido atletas que dicen, es que a mí no me gusta lo que la federación hace o esto o lo otro, pero ¿qué está haciendo? Y no sé, yo creo que la forma en que podrías pelear contra eso si no te gusta es meterte ahí y cambiarlo desde adentro. Sí. Porque, no sé, supongamos tú y yo somos atletas de fútbol y no nos gusta lo que está haciendo la Federación Internacional de Fútbol. Decimos, ok, tenemos de dos, o nos adaptamos o nos salimos, o tenemos una tercera que no estamos viendo. O nos metemos, agarramos un mando ahí y nosotros, proponemos. Y en lugar de que alguien que quizás solo es un empresario, que no le interesa ser el que dicte las reglas, nosotros que tenemos un poquito más de experiencia y que conocemos a nuestra banda, decimos, nos metemos para respaldarlos y que las cosas allá se hagan bien. Y por eso es que yo estoy tratando de involucrarme mucho, porque a mí sí me gustaría en algún momento poder proponer más cosas. Digo, se busca siempre proponer, pero poder más todavía y decir, ¿qué tal que ahora no es tan cuadrado esto y lo hacemos un poquito más flexible? O qué tal que, digo, ahorita estoy diciendo ejemplos como al azar, ¿no? Porque realmente a mí me gusta mucho lo federado. Creo que está bastante bien, pero sí, si queremos cambiarlo, tenemos que estar dentro. Claro, y hay margen de oportunidad más, o sea, esto ha pasado en muchos deportes, pero más en uno que va iniciando o uno que va agarrando experiencia. Las primeras décadas, o sea, hay muchos cambios en los reglamentos y se da esta como oportunidad. Creo que aplica mucho eso. ¿Nos podrías decir, según yo hay diferentes, dentro del parkour, diferentes modalidades, ¿no? De competencia. Sí. ¿Nos explicas cuáles son? Pues principalmente son tres. Bueno, principalmente dos, que son las que se ven en casi todas las competencias, y hay una tercera que se ve menos, y hay otras variantes. De las dos principales es estilo libre y velocidad. Estilo libre es una ronda libre en un área determinada, en donde tú haces desplazamientos, acrobacias, lo que tú quieras hacer, y como lo dices libre, tú puedes meterle tu toque especial. Hay chicos que hacen calistenia y dentro de su ronda hacen elementos de calistenia y dices, oh, qué bien. Hay chicos que hacen breakdance y dentro de su ronda hacen algo de breakdance, pero tienen que cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, debes cumplir, en la categoría de los adultos, por ejemplo, 3 power moves, que son los 3 elementos más poderosos que tienes. Pueden ser acrobacias en la barra, en el piso, en obstáculos, tú eliges en dónde. Y tienes que cumplir con la fluidez, que es lo que caracteriza el parkour. Se supone que el parkour pues, es desplazamiento. Entonces, desplazamiento bonito y eficaz. Entonces, la fluidez ataca esa parte. Sí, tienes tus movimientos poderosos, pero haz lo que se vea bien. Usa el espacio, fluye en el asfalto, en el concreto, en los obstáculos, en donde sea. La seguridad, ese tipo de cosas. La forma de calificar el estilo libre se divide en dos, que es la parte de la dificultad, que te lo dan los 3 movimientos más fuertes, y la parte de la ejecución, en donde está todo esto de la seguridad, la fluidez, el dominio de los ejercicios, o sea, todo ese tipo de detallitos. Y aunque te dicen, eres libre de hacer lo que quieras, te dicen, pero hazlo bajo ciertos parámetros que te puedan revisar, ¿no? Claro. Esa es una. Y la otra es la parte de speed, la carrera de velocidad de obstáculos. Suele ser una carrera como de 80 metros aprox, de ida y vuelta normalmente, aunque puede ser una sola línea recta, puede ser en zigzag, puede ser, depende de cómo lo organizan en la competencia. En la cual, pues,
se trata, yo creo que esta es la parte más apegada al parkour original, que es punto A, punto B, lo más rápido que puedas, lo más eficaz que puedas. El que llega primero gana, normalmente es en carreras de 1 contra 1, y los mejores tiempos van pasando a la final y así. Hay otra modalidad que se llama Skills. Es muy chida, pero no es tan común que las veas en competencias. Es de retos prácticamente, de desafíos. Como son 10 skills, o el número de skills que sean, pues, de retos. Y uno, por ejemplo, puede ser, tienes que correr, brincar, pisar este tubo con un pie, rebotar en la pared y brincar una barda, quedarte colgado. Ok. Y el grado del skill o del desafío, pues puntos. depende de la edad del niño, del tipo de competencia que es. Hay competencias internacionales de skills que dices, no te pases, o sea, está Difícil. cañón. Ok. Eso no es humanamente posible, y llega un tipo y lo hace y dices, Wow. si era humanamente posible. Y hay otros para los niños que suelen ser como de tratar de recorrer una barra, como algo muy sencillo, Adaptado, ¿no? que para Claro. un niño, es un desafío. O puedes hacer un salto de esta plataforma a esta otra con 1 metro de hueco hacia abajo, pero la plataforma es grande para que no tenga que caerse. A un adulto sería cae en un tubo y quédate En ahí. un tubo. Ok. Entonces se van adaptando a los niños o a los adultos, a los adolescentes, y también depende del nivel. Si es una competencia de nivel nacional, no va a ser lo mismo que una competencia estatal o una a nivel internacional, pero sí hay gente que trae un nivel muy cañón. Hay otra modalidad que es, hasta donde tengo entendido, no es oficial del lado del parkour federado, pero que sí se hace en el parkour no federado, que es ¿cómo le llaman? El tag. Bueno, las traes. Sí, había visto. Ajá, que corres y tienes que tocar al otro. En un Esa, tiempo, ¿no? Determinado. personalmente, no me gusta. No me gusta porque el parkour ya lleva un riesgo muy cañón. Y el hecho de ir en persecución con alguien más, en un niño, puede ser muy peligroso. Entonces, yo vuelvo a repetir, personalmente, es una modalidad que no me gusta hacer. Que preferiría nunca competir, a menos que fueran con adultos. Porque un adulto, pues ya anda más, En otro como más con las pilas al 100, ya sus reflejos quizás están más trabajados y todo, pero muchas veces, pues hasta cuando jugábamos 3 en la primaria, Sí, te vas corriendo pegas, y ¡pah! Ya te caes. resbalaste y era piso plano. Acá dicen hay tubos, hay bloques, hay de todo. Cajas. Está difícil. Claro. Hay otra modalidad que de repente también se hace, que es como sigue al líder, se podría decir, que empiezas y dices, ok, yo pongo el primer movimiento, luego pasas tú, copias mi movimiento y agregas uno más, luego pasa otro, hace esos 2 y eliminan uno más, y se ponen reglas como de no valen acrobacias hasta después del 10º movimiento, por decir algo, o de plano de plano sin acrobacias para que sea más justo para todos, o solo acrobacias simples, o no precisiones a tubo porque son peligrosas. O sea, el organizador tiene la libertad de modificar las reglas para que sea seguro para todos y atractiva. Esa modalidad a mí me gusta, pero para entrenarla. O sea, en entrenamiento creo que puede ser muy útil para estilo libre, porque estilo libre tú llegas y tienes que ser creativo y sacar algo, ¿no? Y con yo lo utilizo como de puede ser bueno, que si tengo 3 atletas, empieza tú, agrega tú, y van armando una rutina entre los 3 y sin darse cuenta están haciendo una rutina de estilo libre. Entonces, esa está interesante. No desconozco si hay algunas otras modalidades, pero bueno, relevos en algunas y cosas así, pero las oficiales, te digo, son estilo libre, velocidad y en algunas el skills. Qué padre. Y así. ¿Cómo? Bueno, yo lo sé, que tus atletas han llegado a estos mundiales. ¿Nos podrías platicar de los mundiales a los que han ido, de las competencias y cómo les ha ido? Hemos salido 4 veces del país a competir. Han sido 2 el año pasado y 2 este. El año pasado con el atleta Paco Parkour, que él, un excelente atleta de aquí de Morelia. Un saludo. Síganlo en sus redes sociales. Él fue el primer atleta de Morelia que salió seleccionado para ir allá. En el Nacional de hace 2 años empezó la primera parte del selectivo, le fue muy bien y fue citado para la segunda parte del selectivo que fue en Querétaro el año pasado. Entonces, en ese selectivo iban a salir los seleccionados para ir a la Copa del Mundo de Montpellier en Francia. Y él quedó entre los primeros 2, entonces fue seleccionado y tuvimos la oportunidad de ir allá a Francia a competir. Está increíble el nivel que manejan, está increíble la ciudad, está increíble todo. Y pues él fue el pionero, ¿no? Él fue el que dijo, pongo mi grano de arena para que digan que Michoacán tiene con qué.
Entonces, con él afortunadamente tuvimos la oportunidad de ir. El nivel que manejan allá está muy cañón. Desafortunadamente no nos fue tan bien como esperábamos porque fue descalificado. En sus corrió 2 veces, las 2 las ganó, incluso le tocó contra el estadounidense George, que él es mexicano y estadounidense a la vez, pero compite por Estados Unidos, y le ganó por un montón. O sea, Paco le ganó por mucho, casi, no sé, como una tercera parte de la pista. Wow. Pero le levantaron bandera roja. Había una regla que decía que para tocar el botón tenías que subir una rampa, caer a una plataforma y tocar el botón. Pero había una regla que decía 2 pies y tocar botón. Con la velocidad que iban, varios fueron descalificados, ¿no? Porque pasas y te lanzas y ¡pah!, le pegas al botón. Pero en el caso de Paco fue pie, mano, pie y estás descalificado. Una regla que a muchos les molestó, una regla que muchos no estuvimos de acuerdo en cierto momento, porque fueron varios los que descalificaron por eso, pero entiendo por qué la hicieron. De donde tocabas el botón era un barandal y hacia el otro lado ya era una caída grande. Entonces, si tú llegas demasiado rápido, podría haber la posibilidad de que al pasar y te aventaras con el botón, volaras y te cayeras. Entonces, eso es lo que yo creo que fue la razón por la que se puso esa regla. Pero desconozco si fue por eso. Y digo, bueno, independientemente entró entre los, o sea, sí, su tiempo estuvo entre los de la mitad para acá, para lo bueno. Entonces digo, nos fue bien para hacer la primera competencia internacional, el primer chico que sale del país de Morelia, o sea, el primer chico de Morelia que sale del país a competir. Entonces estuvo súper bien, pero lamentablemente pues la descalificación sí nos afectó un poquito. Obviamente pues, nos agüitamos, fue como, pero pues así pasan las cosas. Claro. Seguido de ahí fuimos al siguiente nacional y iba a haber una competencia en Japón, que era el mundial. La anterior fue una Copa del Mundo. Iba a ser el mundial en Japón, en Kitakyushu, sí se llama así, creo que sí. Y justo se supone que solo era para la categoría de adultos. Entonces el selectivo se hizo en el nacional, fue para la categoría de adultos. Y en ese momento Felipe, que es uno de mis alumnos, destacó muchísimo en el nacional, pero en la categoría juvenil. Poquito después como 2-3 días después del nacional, el técnico nacional nos manda un mensaje, nos dice, oigan chicos, va a haber categoría juvenil en Japón, entonces tenemos que mandar a los más fuertes, ¿no? Se va a decidir que vayan los que han tenido los mejores resultados en los últimos 2 años. En esos 2 años, Felipe había sido campeón nacional en el anterior y en este último había quedado, creo, en tercer lugar, me parece. Entonces, fue dentro de los que estuvieron seleccionados y pues ahí se nos complicó un poco porque era en noviembre y nos avisaron, creo que en septiembre. Entonces el puro vuelo a Japón eran 40,000 pesos. Y lo que hicimos fue, nos salíamos con Felipe con un botecito a pedir dinero y todo. Y afortunadamente, gracias a la familia de Felipe, gracias a los papás del gimnasio, gracias a que salíamos a buscar moneditas, o sea, logramos juntar como sea, bueno, ni tanto, yo todavía debo una parte de eso, pero logramos ir, nos fue súper bien, Felipe destacó muchísimo ahí, se trajo segundo lugar, y el primer lugar nos ganó como por, creo que 2 centésimas, algo así, o sea, nos ganó por un parpadeo, y yo creo que el universo es sabio, y el universo no nos dejó traernos el primer lugar, porque nos hubiéramos crecido mucho quizá. Claro. Quizás se nos hubieran despegado los pies de la tierra y hubiera sido, no manches, primer mundial y ganar. Entonces el segundo lugar creo que fue lo más sabio de parte del universo hacia nosotros. No, si no, no manches. Ahorita, sí, no. Caminaría diciendo, quítense todos. Bueno, yo no, Felipe, ¿verdad? Pero sí, pero afortunadamente nos fue muy bien. A partir de ahí, pues ya Michoacán, desde que fue Paco ya nos veían, ya decían Michoacán potencia, se defiende bien. Y ya con lo de Felipe fue, oye, no era solo Paco, hay mucho nivel en Michoacán. Y afortunadamente en los nacionales en parkour nos ha ido bastante bien. Entonces, pues sí, poco a poco hemos como marcado nuestra huella para decir, le estamos echando ganas. Y otra cosa es que muchas veces dicen, no, es que la federación no apoya, o la CONADE no apoya. Yo difiero mucho de eso. Afortunadamente a nosotros nos ha apoyado mucho. Cuando fuimos con Paco, nos pagaron todas las comidas y el hospedaje allá en Francia la primera vez que fuimos. Y el avión no nos lo pudieron pagar porque nosotros lo compramos y no facturamos. Híjole. Entonces nos dijeron, si nos pueden dar factura
del avión, les damos la lana. Claro. Pero como lo compramos tiempo antes, fue como de chimp. Fue error quizá nuestro, porque no sabíamos cómo funcionaba la cosa. Casi en la primera. Pero de que nos apoyaron allá. En Japón no se pudo que nos apoyaran, nos explicó el técnico nacional que como no se pensaba que hubiera categoría juvenil, pues no estaba pensado, ¿no? Claro. Y aparte, si bien recuerdo, ese año fue año olímpico, ¿o fue 24 el pasado. El pasado fue año olímpico, entonces la mayor parte de los recursos estaban enfocados en eso. Claro. De todas formas, se buscó la forma de que nos consiguieran pues ahí cierto tipo de apoyo mínimo, quizá, pero sí nos explicaron, no se tenía pensado, estamos a 2 meses, si alguien cree que puede cubrir los gastos, podemos ir, si alguien de los que fueron seleccionados cree que no puede, no pasa nada. Entonces nosotros nos aventamos el paquete y pues valió la pena. Y ahora, por ejemplo, en Francia, en esta ocasión no nos apoyaron, porque este año repetimos con Paco en Francia, no nos apoyaron, pero porque en el nacional no logramos destacar tanto con Paco. A pesar de que sí logró destacar, creo que fue en la final, se le venció un poquito la pierna ya a la mitad de la carrera y nos ganaron el lugar. Entonces Paco entró como reserva, no fue seleccionado nacional como tal. Y normalmente apoyan a los primeros 2, me parece, o 3, creo que son 2, a los primeros 2 de la selección. Entonces, en este caso, Paco no logró entrar a la selección como titular y por eso fue que no recibimos apoyo. Sin embargo, pues la comunidad nos ha apoyado, los papás de los alumnos, los amigos, la familia, o sea, todos han visto la forma de... Y aunque mucha gente se queja, es que no se vale que no apoyen, yo creo que lo que hace la CONADE y lo que hace Federación está bien, o sea, sí nos apoyan, pero a veces olvidamos que no somos los únicos. Por ejemplo... Uno dice, son 2 en parkour, pero 2 de femenil y 2 de varonil. Y los de fútbol, y los de básquet, y los de taekwondo, y los de karate. Deportes. Entonces ponle que son 2 de cada disciplina, pero son un buen. Y lo otro, yo digo, si yo fuera, hablando de inversionistas, por ejemplo, si tú me dices, si es que yo quiero que me apoyes, y esto y lo otro, yo digo, ok, pero dime que voy sobre seguro. ¿Qué resultados internacionales has tenido? No, pues aún ninguno. Entonces yo digo, es que él ya los tiene. O sea, suena cruel, pero también tienen que ir sobre seguro y decir, ok, él ya tiene resultados, él ya ha demostrado que es seguro apostarle a él, aquí está el apoyo. Si pudieran los 2, apoyo a los 2, pero si no me alcanza, digo, ok, voy por él y cuando tú logres resultados, vamos contigo. Tengo un conocido que hace Kung Fu, que cómo se queja de eso, pero yo digo, amigo, ya tienes casi 30 años y no has destacado a nivel internacional y has dejado el deporte muchas veces, difícilmente alguien va a invertir ahí. Y cuando he hecho comentarios se enoja, obviamente, es que tú eres un vendido, que no, pero tengo alumnos que tienen 11 años, que tienen un futuro brillante, contra un chico de casi 30 años, digo, si tengo que elegir, y quizás suene mal de mi parte, yo voy a ir por el que tiene más futuro, porque quizá él no tiene operación en la rodilla y tú ya, quizá él pinta a que va a llegar a ganar nacionales e internacionales. Entonces, yo creo que la CONADE y las federaciones sí apoyan, pero pues tenemos que demostrarles que vale la pena apoyarnos a nosotros, porque no somos los únicos, somos montones de personas peleando ese apoyo. Y es como en las escuelas, muchas veces buscamos becas y dicen, pues sí hay becas, pero no para todos. O sea, hay becas para los más sobresalientes, ya sea en el deporte, ya sea en la calificación, ya sea en algo. Entonces, tenemos que lograr sobresalir para poder pedir ese apoyo. Y pues, te digo, es una opinión quizá un poco debatible y quizá que a mucha gente no le gusta, pero yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque digo, sí se nos ha apoyado. Por ejemplo, Felipe, bueno, no sé si debiera decir eso, pero él tiene una beca por parte de allí que dices, carnal, a sus 15 años le estaban dando más de lo que gano yo. O sea, pero porque trae una medalla de un mundial y una de un panamericano. Entonces, hay chicos que han logrado destacar y les están dando bastante apoyo. Y ni siquiera es un deporte olímpico. O sea, estamos buscando que sea olímpico, ojalá se haga, pero a los atletas que están sobresaliendo en deportes que ya son olímpicos, les dan mucho más. Cuando fuimos a Francia la primera vez, el chico que fue como el fisioterapeuta, que fue como el médico terapeuta del equipo, algo así, me mostró una lista en donde están las cantidades que se le da a los atletas que están en el top 10 del mundo. Y depende del deporte si es federal, si es olímpico o no olímpico, y la posición que tienes en ese top mundial, el apoyo está cañoncísimo. O sea, dices, no manches,
sí dan sí, mucho. El detalle es lograr ahí, lograr llegar a esa posición. Sí, claro. Ya cuando llegas, más que los apoyos, los patrocinios, Sí. las colaboraciones con marcas, o sea, ya se puede hacer muchísimo de esto. Pero antes no. Más bien, yo creo que los que a veces la tenemos un poquito más difícil somos los entrenadores. Porque lo quieras que no, un atleta que destaca siempre va a tener apoyo de todo el mundo, de la CONADE, de las federaciones, de las empresas de bebidas deportivas, de cosas así. Pero el entrenador casi siempre está en la sombra, entonces difícilmente llega alguien y te dice, oye, carnal, ¿qué ocupas? Pero al atleta sí le llueven oportunidades cuando hace las cosas bien. Obviamente hay atletas que dices, sí está destacando y no tiene apoyo, ¿por qué? Hay que ver qué hizo mal. En alguna ocasión me platicaron es que hay atletas que todo el tiempo están en redes sociales atacando a la CONADE, atacando a los de más alto, y cuando logra destacar dicen, nah, o sea, también no se vale que alguien que esté en contra de nosotros y nos está atacando reciba este apoyo, y se lo pasan a alguien que no lo hace. Sí. Entonces yo creo que esa parte también es importante. Quiero apoyar, pero estoy criticando y estoy tirándoles arena todo el tiempo, pues es como un poquito incoherente eso. Pero sí. Creo que coincido contigo en la parte en la que debería haber más apoyo o incentivos incluso en tema de entrenadores, porque el que un atleta llegue al lugar en el que llega no es que solamente lo haga solo. Y definitivamente es algo que tenemos que cambiar en la cultura deportiva, el hecho de visibilizar a los entrenadores con todo lo que hacen y el apoyo. Y yo quiero felicitarte porque definitivamente no cualquiera y no se llega por accidente a tener estos resultados. Y a pesar de que hay un factor que algunos dicen que es genético, de suerte, no es nada más eso. Es trabajo duro, es determinación, es metodología. Y enfoque. Enfoque. ¿Qué le dirías a las personas que están interesados en practicar parkour? ¿Dirías que todos lo tienen que practicar, que no es para todos? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que la gimnasia es la mamá de todos los deportes. Es un deporte madre. Y el atletismo es el papá de todos los deportes. Yo creo que eso es el de ley que alguien debe hacer. El parkour, al estar dentro de la gimnasia, creo que es un deporte que estaría bien que la mayoría hiciera. Digo que la mayoría porque es un deporte de pasar barreras, pero no barreras físicas de trepar, sino mucho acá. Sí. Porque a diferencia de otros deportes, no caes en colchones, no, o sea, el riesgo es más grande. Creo que sí sería bueno que se metiera incluso hasta en las escuelas como tipo de educación física por lo que te puede ofrecer. Por ejemplo, en alguna ocasión me decían, ¿y de qué te sirve el parkour en la vida? El día que te caiga el de boca y te salves con una rodada, me dices. Sí. El día que te quieran asaltar y puedas correr, porque a mí me ha pasado 2 veces que me han querido asaltar. Y escapar. Y digo, hace 20 kilos ahorita, ¿no? Pero, y corrí, trepé una barda en menos de un segundo, el asaltante se quedó así de, pues bueno, está bien, y ya. Entonces, yo creo que te puede ayudar incluso en una situación de un desastre natural. Sí. Llega a haber un terremoto, llega a haber algo y necesita el de tus habilidades físicas para salir. Puedes decir, no, yo juego fútbol y soy bueno jugando fútbol y corro bien, pero posiblemente treparte, escaparte, saltar de una ventana. Sí. O sea, uno nunca sabe cuándo se va a prestar atención y con el comentario que dicen, no quiero faltarle al respeto al fútbol para nada. O sea, yo aprecio mucho el trabajo que hacen los futbolistas y todos los deportistas, pero creo que el parkour en la vida diaria te puede ser muy útil. Incluso que se me quedaron las llaves de la casa y ya me estoy haciendo pipí, pues vámonos a trepar. Justo. Que tengo que en algún momento ayudar a llevar un garrafón de agua, o sea, dices, te sirve. Hay deportes, hay actividades que te dan mucha masa muscular o que te hacen ponerte muy fuerte, pero no te dan resistencia, no te dan velocidad, no te dan movilidad, no te dan esta parte de como de agilidad mental de cómo resolver una situación porque en parkour pasa. En parkour sales de un obstáculo y ya se te presentó el otro y lo tienes que resolver de ya. Entonces, creo que como actividad escolar pudiera ser algo muy bueno, al igual que la gimnasia, al igual que el atletismo. O sea, creo que hay deportes que a mi gusto deberían tener cierta prioridad de aprenderse. Yo pongo gimnasia y atletismo de primero y parkour aquí. Y bueno, y natación primero. Natación creo que es la primerita porque es un seguro de vida y porque, lo quieras que no, para los niños que son pequeños, el que sea un deporte sin impacto ayuda. Entonces yo creo que la primera actividad, natación, pero ya de cajón mamá y papá que son gimnasia y atletismo y aquí abajito parkour. Entonces sí recomiendo que la mayor parte de la población lo pueda practicar en algún momento de la vida.
que sin darse cuenta ya lo hemos hecho todos, porque el parkour regresa a los movimientos y desplazamientos como básicos del humano. Reptar, trepar, saltar, rodar, o sea, correr, caminar, todo lamentablemente para algunos que no les gusta es parkour. O sea, tú dices, ok, se me fue el balón y me tengo que pasar una bardita de 1 metro de alto para trepar y hice parkour. Me caí sin querer, di 3 maromas y me levanté y hice parkour. No sé, o sea, casi cualquier cosa es parkour. Entonces, digo, no técnicamente, pero en esencia. En esencia. Ajá. Entonces, yo creo que sí es súper importante porque sí te mantiene despierto y en alerta todo el tiempo y te ayuda a trabajar tus capacidades físicas condicionales, la coordinación, el ritmo, todo. O sea, principalmente pues las capacidades físicas condicionales, velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad, o sea, todo eso pues va ahí. No es el único deporte, mucho el deporte lo trabajan, muchos deportes son igual de importantes o hasta más que el parkour, pero pues yo me dedico al parkour, no me voy a cansar de recomendarlo. Claro. Pero sí. David, muchas gracias por haber venido, por sumarte al movimiento de Actinex. Te repito, estoy muy agradecido de que estés aquí y felicidades por todo lo que has hecho, porque definitivamente hace falta más personas como tú en el deporte, con tu visión, con tu mentalidad, con el apoyo que le has dado a miles de deportistas en general. Y te agradezco mucho, espero que esto llegue y le sirva a más personas. ¿Quieres dar tus redes sociales en nombre de tu academia para que te busquen si viven aquí en Morelia, Michoacán? Sí, bueno, la academia se llama Natural Gym. Estamos ubicados en la calle 2 de Mayo, número 176, en la Colonia Independencia. Ahí trabajamos la gimnasia y el parkour y las redes sociales, pues en Facebook ya casi no lo reviso porque olvidé la contraseña, pero Instagram y TikTok está como Natural Gym y en Instagram también como Parkour Academy Morelia, me parece. Ujú. Entonces, si quieren en algún momento visitar las redes sociales, ver nuestra forma de trabajar, ver un poquito de las competencias internacionales que hemos tenido, de nuestros logros, o si quieren pasar allá al gimnasio a ver, a platicar, sin problema. Ya vieron que platico mucho, entonces también para platicar se puede. Muy bien. Pero, Igual en la descripción pondré todas tus redes sí, sociales, te las voy a pedir para que me las pases y ahí cualquiera puede estar. Y eso es sí. todo por este capítulo. Gracias por ver. Y muchísimas gracias por invitarme, Siwari, ¿De qué, amigo? porque creo que de los alumnos que me ha tocado tener desde hace años, eres de los pocos que sigo mucho en redes sociales, que cuando vi tu proyecto dije, oye, qué buen plan. Cuando veo de repente los videos que sube el de los movimientos ¿es el Marfit en donde subiste lo del levantamiento? Sí, O así sea, es. que explicas todo ese tipo de cosas, la neta me da mucho gusto porque lamentablemente como entrenador a veces te toca ver, o como maestro en general, te toca ver a tus alumnos crecer y algunos terminan agarrando caminos quizá no tan sanos y ver que tú lo estás haciendo por el lado bien, que eres una persona sana, una persona que está buscando motivar e inspirar a otras personas. Digo, no manches, o sea, eso te lo aplaudo y te lo Gracias. reconozco y hasta cierto punto puedo decir, carnal, tienes mi admiración. Gracias. Digo, quizás suena como chistoso que diga mi alumno de hace tanto tiempo ahora es alguien a quien admiro, pero pues es algo real, o sea, entonces ojalá tu proyecto siga creciendo mucho y ojalá podamos tener de repente por ahí alguna colaboración o Claro que algo sí. Me qué chido. encantaría. Y Es gracias. recíproco, amigo.